En esta ocasión os preguntaréis qué son estos tres relojes tan raros que tenemos aquí. Bueno, pues vamos a hablar de Radcliffe. Radcliffe es una marca de relojes fundada por Tayeb Busalia, que es un arquitecto argelino fincado en Oxford. Es en Oxford, de hecho, donde funda esta marca. Podríamos decir, por lo tanto, que es una marca británica, pero es cierto que hoy en día, bueno, pues ya en un mundo globalizado casi no tiene sentido decir dónde es la marca, ¿no? Pues cada marca puede ser fundada en una ciudad, que los dueños sean de otro país y que se fabriquen en Japón, en China, en Suiza. Bueno, pues. Pero vamos a, de todas formas, teniendo esa especie de marco general, ¿vale? Ciudad de Oxford, que es verdad que fue una inspiración bastante importante para los primeros relojes que hace Taleb. Vamos a ver cómo se crea esta marca y hacia dónde acaba llegando. Inicialmente sacó una colección de tres relojes que eran, bueno, pues lo típico que quiere hacer todo el mundo cuando empieza para crear esa primera colección, que es un diver, un Gada y un cronógrafo. Bueno, pues en ese empezó sí que con una filosofía que ha mantenido hasta ahora, que es centrarse en productos de calidad, aunque fabricados en China, por un tema principalmente, y como es evidente, de costes. Eran relojes relativamente asequibles, los sacó por Kickstarter. Estamos hablando, bueno, pues de precios de 300, 400 euros, que yo diría que es el precio estándar de un reloj de Kickstarter con buena calidad, que no deja de ser un reloj chino, como los que pueda haber en AliExpress, pero con un respaldo de una marca europea, en este caso británica, y con un control de calidad superior. Y quizás un marketing también algo más elaborado, ¿no? Los nombres de estas micromarcas son nombres más llevaderos que Parnspre o que, bueno, pues otros muchos y graciosos que nos encontramos en AliExpress. Bueno, pues hay un punto en el que Tayeb da un salto de una marca, como ya decía, con esos diseños bastante clásicos o estándar, a lo que vemos aquí delante, ¿no? Que es unos diseños mucho más inspirados o que beben un poco de la alta relojería. Quiero matizar, alta relojería implica un nivel de acabados, un nivel de manufactura y de trabajo manual que no existen estos relojes, que son relojes industriales. Lo que estoy hablando de alta relojería es la inspiración de diseño, es decir, que bueno, pues esos diseños que podemos ver en, por ejemplo, MBIF, trasladarlos a digamos, a un concepto económico o más asequible, manteniendo esas claves de diseño, pero simplificándolo y adaptando la calidad al precio en el que se venden estos relojes, que ahora entraremos en ello. Quiero destacar que, bueno, pues como decía, Tayeb fabrica en China y diseña los relojes en Oxford, supervisa la producción personalmente y presencialmente en China, lo cual es fundamental. Hace posteriormente él mismo el control de calidad de cada uno de los relojes. Bueno, pues lógicamente un control de calidad, por ejemplo, el de la resistencia al agua, que eso se tiene que hacer con unas máquinas especializadas, pero luego posteriormente, una vez que salen de fábrica y que están ya terminados, él los supervisa personalmente, los prueba durante un determinado número de horas y los vuelve a comprobar antes de proceder al packaging, ¿no? Al empaquetado de esos relojes para su envío. No solo hace ese control de calidad, sino que también controla personalmente el sistema de envío y luego es él quien efectúa también toda la postventa, garantía, reparaciones si hiciesen falta, que es a través de, pues por vía Hong Kong, pero se pueden enviar y se pueden reparar. Estos relojes, por lo tanto, tienen atención, bueno, servicio técnico, por así decirlo, aunque esté en Hong Kong. Es por eso que lo que nos permite esta marca o de lo que en esencia se trata esta marca, mientras os lo voy explicando para que no sea un plano tan aburrido, mostrándoos un poco algunos, saco estos de plano y vamos comentando. Lo que nos permite esta marca es acceder, digamos, a unas complicaciones que de otra manera serían imposibles por precio, pues nos permite o las acerca a precios bastante más populares, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues yo diría, y esto ya evidentemente tiene una cierta parte, bueno, pues personal o de opinión, porque la calidad no es tan fácil de valorar, pero yo diría que realmente la calidad es bastante buena. Es muy buena para el precio y es bastante buena en general. También es verdad que, pues por ejemplo, a la hora de acceder, como tenemos aquí, a un turbillón, hay turbillones chinos y un turbillón chino lógicamente es más barato que este. ¿Qué es lo que ocurre? Que esas marcas chinas que podemos encontrar en AliExpress, ¿qué garantías nos ofrecen? Yo como sé que ese turbillón va a seguir funcionando pues un año más tarde y si se avería sé dónde lo llevo a reparar y si tengo un problema 20 días después de la compra, ¿cómo reclamo? ¿No? Esas garantías en AliExpress pues son complicadas y dan bastante miedo. Entonces lo que nos ofrece esta marca es un servicio de garantía a la europea, por así decirlo, para poder acceder a este tipo de complicaciones sin invertir o sin tener que ser rico realmente.
Hay varias piezas, sobre todo ocurrió en este turbillón de aquí, que se mandaron a rehacer porque no tenían calidad suficiente. Es decir, hay una supervisión por parte de Tallev. Es decir, bueno, por ejemplo, pasó con la parte trasera, ¿no? Con el backplate que se llama, que es ese gris. No llegaba a un nivel de calidad que él consideraba y entonces lo mandó a rehacer. Bueno, pues eso quizás otras marcas no lo hacen. Es decir, hay un control de calidad y una supervisión dentro del proceso de fabricación, que para mí eso es fundamental, para que el resultado realmente sea bueno. No es, te doy este diseño, prodúcemelo tú y ya me lo darás. No, estoy ahí y estoy diciendo, esto sí, esto no, esto rehazlo, esto no me gusta. Entonces, también mencionar que cuando comenzó, digamos, esta serie, que digamos que es en primer lugar el LEDOM, después el LEDOM turbillón que tenéis aquí detrás, y luego por último, el que veremos también en último lugar, porque los vamos a ver por orden, que sería el Inversé. Estos relojes crearon bastante afición, por así decirlo, y eso, lógicamente, pues llevó a que, y yo creo que muy bien gestionado por Tallev, que es la creación de un grupo de WhatsApp, una comunidad realmente, ahora se ha hecho comunidad porque hay unos subgrupos para cada uno de los relojes, se crea esa comunidad y bueno, pues puso en contacto muchísima gente aficionada no solo de los relojes, sino concretamente de las micromarcas. Es más, algunos miembros de ese grupo inicial que lo llamamos The Collective, después hicieron el Micro Indie Collective, que es una plataforma que tiene más de 600 y pico, casi 700 personas y más de 100 marcas asociadas y que tiene un representante o el propio dueño de la marca en el grupo respondiendo dudas de la gente. O sea, es una comunidad que quiere un acercamiento entre las marcas y los consumidores de estas micromarcas. Y la verdad que es un grupo que está genial y se creó por gente que se había conocido del grupo de Tallev. Esto por deciros pues lo que yo creo que es Radcliffe, una marca bastante relevante en lo que es el mundillo de las micromarcas. Es más, este Micro Indie Collective incluso hace eventos en hoteles, por ejemplo, se hizo en Dubái, en Londres. Yo al de Londres asistí y me permitió conocer en persona, pues no solo dueños de marcas, de bastantes, que fueron por casi 15 marcas, sino luego un montón de gente que ya conocía del grupo o gente nueva. Bueno, en fin, yo creo que la labor de comunidad que ha hecho Radcliffe en este mundillo, pues es increíble. Vamos a empezar ya, para no demorarnos más y ir al grano. A mí me gustan los vídeos, pues aunque los hago sin edición porque me gusta así, y yo hablando de cosas que me parecen relevantes, pero sí que no quiero alargarme mucho y centrarme en dar información. Vamos a comenzar entonces con el primero de esta saga. Yo los relojes de los primeros que saco, que eran diseños más estándar, yo no los tengo. Yo el primero que compré fue el LEDOM. Y de hecho yo concibo a Radcliffe con esta nueva imagen de marca de, bueno, pues esos relojes un poco parecidos a alta relojería que quieren hacer ese acercamiento de diseños psicodélicos al público general. Este primer modelo es el LEDOM. Bueno, un matiz importante, las correas, yo todas las he cambiado. A mí las correas de Radcliffe no me parecen buenas, tampoco me parecen terribles, son correas muy estándar, a mí no me gustan. Entonces, esta correa concretamente pues está hecha a medida por un artesano que es Grease Watch Me, que es canadiense, y lo pedí para este reloj. Le quise dar, pues como es todo negro, un toque de color con el turquesa que me gusta mucho. Pero digo, esta correa es bastante mejor, por no decir muchísimo mejor que la que traía de serie. Dicho eso, bueno, pues vamos a centrarnos por lo tanto más en el reloj en sí. El reloj en sí, como digo, es bueno, pues tiene una caja bastante estilizada, no es muy gordo, aunque tampoco diría que es un reloj fino, pero esas asas que se curvan, pues realmente lo hacen muy llevable. La del tamaño son 40 milímetros, el look to look está en menos de 50, con lo cual se puede llevar en muñeca pequeña. Queda grande en muñeca pequeña, pero no queda desproporcionado ni parece una paellera. Es un reloj que se lanzó por Kickstarter y que su precio para los early backers, bueno, para los primeros que lo respaldaron, fue de unos 400 libras. Luego el precio posteriormente saca una segunda edición y ya estaría más cerca de los 600 libras si no recuerdo mal. Pero bueno, cuando salió el precio es, yo creo que realmente sin competencia en el mercado, ¿no? Tiene una esfera que es guilloché, lógicamente estampado, porque no se puede pedir más por este precio, pero el guilloché que lleva visto con lupa es realmente bueno. Tiene unos pequeños marcadores de horas y minutos. A ver si lo enfocamos. Tiene unos marcadores de horas y minutos. Ahí lo vemos, el de minutos, ¿vale? Y el de horas. Y son dos domos. Un domo para las horas y otro domo para los minutos. Y luego en este lado a la izquierda tiene un Open Heart. Es un NH38. Es decir, que no tiene Ghost Date o no tiene fecha fantasma. Y tiene parcialmente esqueletizada la parte de la esfera.
Entonces podemos ver un poco del mecanismo, que es una cosa que normalmente a mí no me suelen gustar los relojes con Open Heart, pero aquí está bien porque crea ese equilibrio de que la caja es un domo, o bueno, la caja, mejor dicho, la caja junto con el cristal hace un domo. Veis que el domo este se extiende hacia las asas y luego tiene esos tres domos internos que son los dos domos de minutos y de horas y luego el domo que es de la jaula. La jaula está hecha específica para este reloj y está súper bien mecanizada. Yo no le veo imperfecciones, además el pulido es tremendo, es espejo, puro y duro. Así que me parece un diseño súper bien conseguido. Tuvo mucho éxito, sobre todo porque, pues como es tan bonito, lo promocionó Andrew Morgan, que era de Watchfinder, ahora tiene un canal independiente, que por cierto os recomiendo mucho en inglés. Entonces tuvo muchísimo éxito, fueron 1000 unidades y bueno, también veis que tiene un rotor personalizado. La verdad que para ser un NH este rotor con un guilloche así tan bonito viste muy bien, merece la pena la tapa, digamos con fondo visto, nada más que por el rotor. Y en general los acabados son excelentes. El reloj además va súper bien, este lo tengo ya desde hace bastante tiempo. Y la verdad que vino súper bien ajustado a nivel de precisión para ser un NH. Yo me quedé loco porque eran parámetros muy muy buenos. Vamos, en ninguna de las posiciones se pasaba de 10 segundos al día. Era más bien cercano pues a los 6 segundos, algo así. Entonces, bueno, eso, pues gran calidad. Diseño yo creo que muy bien conseguido. Calidad, y luego el único defecto que realmente yo le veo es el antirreflectante del cristal. Cuando un zafiro tiene bóveda, zafiro ya de por sí es muy reflectante. Si el zafiro tiene bóveda, es todavía más reflectante. Y el antirreflectante podría ser mejor. Estamos al lado de una ventana, por eso se ven estos reflejos. Es decir, en condiciones normales muchas veces no se ven tanto. Pero sí que existen. Bueno, pues dicho eso, vamos a pasar a ver el siguiente. Dejamos este ya aquí atrás. Y es que tras el éxito del Ledón, llegó otra versión que es el Ledón Tourbillon. El Ledón Tourbillon no es un reloj que se lanzase por Kickstarter, sino que se lanzó directamente, bueno, en venta directa a través de su propia página web de Radcliffe y recurriendo sobre todo pues a los grupos. Es decir, a través del grupo de WhatsApp se buscaron esos compradores. Era una tirada inicial que es esta edición limitada, que son de nada más que 100 unidades. Este mío, no me acuerdo qué número era, segundo, 80. No sé por qué pensaba que me era el 69. No. Bueno, pues 80. Yo creo que de nuevo, la correa es una correa española que es de Atelier Ferrer y que es de lagarto, pero que la que venía yo creo que era, bueno, era de cuero sencillita, pero peor en mi opinión. ¿Cómo nace este turbillón? Pues como digo, nace en ese grupo de WhatsApp y de hecho tiene una leyenda detrás que dice diseñado colaborativamente. ¿Por qué? Porque así fue. Lo diseñamos entre todos los miembros del grupo. Bueno, realmente, ¿qué es lo que diseñamos? Si la caja es prácticamente la misma que el ledón, tiene los domos, ¿no? Es básicamente como un ledón versión turbillón. Lo que diseñamos fue sobre todo la parte de atrás, es decir, ese backplate y ese rotor. Yo de hecho propuse algunos diseños de rotor, finalmente los míos no fueron los elegidos, pero bueno, este es un poco tipo Nomos, veis que tiene cotes de Genève inclinadas 45 grados. Bueno, realmente son 47,6 grados. Y es que de hecho veis que dice turbillón, vamos a verlo aquí, turbillón 476. Ese es el nombre del calibre Radcliffe, Radcliffe turbillón 476. Ese nombre se lo puso la comunidad por la broma de que las líneas están inclinadas a 47,6 grados. Así que le pusimos nombre incluso al calibre. Es un calibre muy interesante, yo creo, y ahora lo hablaremos. No obstante, antes quiero mencionar que en los diales también se hizo, pues, un poco diales exóticos, por así decirlo. Eran tanto un de meteorito, enamel o esmalte, y este que es de aventurina. ¿Vale? La aventurina al final es como una especie de esmalte, pero con partículas de cuarzo que hacen esos brillos. ¿Vale? Voy a moverlo un poco para que veamos cómo hace el efecto. Yo creo que mola muchísimo que sea tan lisa la superficie, pero luego a la vez tenga esos brillos en diferentes juegos de luz. Bueno, en cuanto al calibre, por el lado de delante podemos ver lógicamente que se trata de un turbillón auténtico. Esto no es un open heart ni es, bueno, es realmente un turbillón como tal como lo diseñó en su época Abraham Louis Breguet. Y bueno, realmente todos los diseños de turbillón que existen, sobre todo los chinos, de lo que beben o lo que clonan realmente es el turbillón diseñado por Blancpain cuando resurge esta marca de la mano de Jean-Claude Viver. Bueno, pues recientemente, en los, no sé, 80 o 90, pero vamos, es ese diseño, el de Flying Turbillón. Veis que la caja, que diga, para mantener ese equilibrio de domo en la caja y los domos de las horas y minutos y el domo
ese tercer domo, lo que se hizo es una jaula del turbillón que, para no frenarlo y para no reducir la eficiencia energética, está hecha en titanio. Digamos, esa jaula la diseñó Tayeb y es hecha completamente custom, ¿vale? Voy a intentar enfocar así para que la podáis ver, porque digamos que tiene como... ¿vale? Bueno, pues es eso, es como un domo giratorio, por así decirlo. Y a mí la verdad que me gusta bastante, y lo de que sea de titanio me parece una pasada, y que sea una pieza pues eso, hecha custom solo para estas unidades que se lanzaron. Por lo demás es un turbillón sencillo. ¿De dónde sale este calibre? ¿Cómo puede Radcliffe, que es una marca pequeña, tener un calibre manufactura, por así decirlo, en cuanto a que es con su nombre propio y demás? Bueno, esto es un Miyota 8 modificado. ¿Qué modificaciones se le hacen? Se le pone un turbillón. Es una modificación que hace la fábrica china, donde, como ya decía, se fabrica Radcliffe. Radcliffe siempre confía en la misma fábrica, y hacen calibres custom y complicaciones custom. Entonces añadieron un turbillón, añadieron, bueno, la subida de frecuencia a 4 Hz, 28.800 vibraciones por hora, y luego se realizan pues unas modificaciones que son custom para Radcliffe, como es esa jaula que ya he dicho, diseñada por él, de titanio, y el backplate, que tiene esa especie de línea por la que podemos ver bueno, pues realmente los engranajes, y el rotor también, en este caso, customizado. Es un rotor que recuerda un poco un Nomos. Veis que puede también Radcliffe Tourbillon 476. Los acabados, sin ser locura máxima, yo creo que son muy buenos. Los acabados digamos, de decoración del calibre, para ser un calibre, como digo, que ya por un entorno de precio de 1.000 euros, que es lo que costaba, tener un dial de aventurina, un turbillón customizado de esta forma, bueno, pues ya me parece muchísimo más que suficiente, y los acabados yo creo que son acordes al precio. Es una oportunidad de tener pues un reloj realmente bastante exótico como es un turbillón, a un precio pues muy, muy asequible. Y vamos a ver entonces, voy a consultar aquí en mi lista que no me he dejado nada, mientras os voy enseñando el inversé o inversé, según lo queramos decir. Sí, básicamente está todo dicho. El inversé es un reloj que bebe bastante del diseño del MBIF Mad One. Bueno, MBIF es una marca suiza de alta relojería que quiso sacar un reloj a precios populares, que era el Mad One, y es un reloj que era invertido, ¿vale? O sea, es decir, el calibre estaba al revés, tenía el rotor en la parte superior y la hora se veía por la parte de abajo, con una especie de diseño tipo sándwich. Ese diseño tipo sándwich no lo vemos aquí porque es otro diseño. Lo único que copia, o por así decirlo, bueno, copia, lo único que se inspira es en el calibre invertido, que de otra parte también lo hacía, por ejemplo, o tiene un modelo incluso anterior, si no me equivoco, al MBIF Mad One, la marca Xeric, pero yo creo que peor resuelto. Entonces, relojes con calibre invertido hay varios, simplemente que es verdad que quien lo popularizó, quien tuvo un éxito brutal fue MBIF. El MBIF Mad One tiene un calibre Miyota 8 y está hecho probablemente en China, no Swiss made, entonces yo asumo que obviamente está hecho en China. Este también está hecho en China y también tiene un calibre Miyota 8. La cosa es que en vez de valer pues 4.000 euros valía 400. Si no me confundo, quizás era algo más. Bueno, entre 400 y 600, claro, al ser en libras no recuerdo el precio exacto, ¿vale? Esto evidentemente, ¿por qué no detallo los precios más? Bueno, porque es que una cosa es, o sea, el precio en Kickstarter, como ya sabéis, hay un precio inicial para los early backers y luego va subiendo. Entonces, claro, yo en todos estos he sido, por así decirlo, early backer. Ya digo que el turbillón no era un Kickstarter, no era un Kickstarter, este sí. Entonces no me recuerdo el precio exacto y luego tampoco sé cuál es el precio que tienen en la web ahora mismo. Lógicamente para la siguiente tirada. Esto se hace, como por así decirlo, por lotes. Bueno, este inversé, como digo, tiene varias características tremendamente chulas, que es, por un lado, el rotor está en la parte superior, ¿vale? Voy a intentar moverlo. Ahí estamos. ¿Vale? El rotor está en la parte superior y además tiene dentro del rotor dos mini rotores o turbinitas que no son de adorno. Veis que giran por sí mismas también. De hecho, tiene unos mini rodamientos y eso ayuda pues a dar muchísima inercia al giro. Es verdad que... Ahí. Bueno, es difícil con esta posición de cámara enseñaroslo, pero tengo un short en el que sale el reloj, pues incluso muestro el lumen, muestro pues dándole giros de muñeca rápidos y bueno, pues gira súper rápido. ¿Por qué gira súper rápido? Porque el Miyota 8 en un sentido carga y en el otro tiene giro libre, es decir, es un rotor de carga unidireccional. Entonces por eso todos estos relojes que quieren conseguir este efecto de giro rápido, lo que hacen es usar un Miyota 8.
Tiene la corona en la parte superior, como ya vemos, y tiene unas asas que son intercambiables. ¿Veis que tiene un tornillo ahí? Bueno, pues los pasadores de la correa realmente son un tubo hueco con 2 tornillos en los extremos. De manera que son, digamos, no es un pasador estándar de muelle, son pasadores custom con esos tornillos. Y entonces, si quitamos los 2 tornillos de los pasadores y el tornillo central, se nos queda el reloj sin asas. Y las asas se pueden cambiar. Hay asas, de hecho, que ha hecho la marca en acero inoxidable, y luego asas de colores que son de aluminio anodizado. Es decir, bueno, pues eso, aluminio con ese tratamiento para tener diferentes colores. Y se pueden combinar. Yo, por ejemplo, las mías son amarillas porque como el reloj luego es también con esos detalles amarillos, pues me gusta así, pero se puede poner, por ejemplo, una roja y otra azul, etcétera. Me parece muy... O sea, tanto que sean aluminio, que claro, al ser de aluminio y zafiro el reloj lo hace muy ligero, como luego también lo de que sean intercambiables y que haya varios colores, me parece bastante innovador. Entonces, bueno, de hecho es bastante impactante cuando le quitas las asas y te quedas con el reloj como si fuera una bolita así de cristal, que es muy guay. El bisel es de acero. La decoración del calibre, veis que es, pues tiene con cots de Genève y demás. Es un Millota pues con esa placa decorativa encima y con ese rotor que, como veis, es realmente circular. Es negro, ¿veis? Y abarca todo lo que es el extremo del reloj. Y con esas... Bueno, es un diseño bastante, yo creo que bastante chulo. Y luego la caja, bueno, tiene tanto un cristal de zafiro en bóveda como luego por debajo, ¿vale? Salvo ese aro central, que es lo que sostiene todo el reloj, es donde por entre la corona, donde está enganchado el calibre, donde están enganchadas las asas, toda la parte de abajo es como si dijéramos otra, bueno, pues una caja o una especie de cúpula que es también de zafiro. Es decir, podemos decir que es un reloj de aluminio y zafiro o un reloj con caja de zafiro a estos precios. Eso realmente es surrealista. Decir también que las medidas son muy parecidas al otro, al Ledom. Son de 40 milímetros y el look to look pues queda por debajo de los 50, con lo cual muy llevable. No es demasiado alto. Al ser además o tener tanta superficie acristalada, no se hace no se hace nada alto porque le da mucha ligereza que realmente puedes ver a través. Yo lo veo un reloj que en muñeca pequeña se puede llevar, eso está muy conseguido. Y luego, como veis, dices, ¿cómo da la hora? Bueno, lo que tiene abajo es, en vez de como el MBF, simplemente pues unos aros donde vienen las horas, en este caso tiene una complicación adicional, que es la misma que la Audemars Piguet Starwheel, que es la complicación Wandering Hour. Es decir, tiene esos 3, digamos, discos que giran sobre sí mismos y también giran de manera conjunta, es decir, como si fuera un sistema planetario, que tienes que todos los planetas giran, tienen su propia órbita alrededor del Sol, pero luego además giran sobre sí mismos. ¿De acuerdo? Entonces, la hora, la forma de verla es desde la parte frontal, ¿no? Por ejemplo, pues aquí tendríamos, a ver si consigo que enfoque la cámara y lo vemos. ¿Veis? Pues las 4:40, ¿vale? Porque en el disco de abajo, o los discos esos que giran, ¿vale? Recordad, son las horas y luego lo que vemos es en qué punto hay un disco que está en contacto con la parte superior que es fija, con esa especie de aro donde vienen los minutos. Entonces, sí serían las 4:40. ¿Vale? Así que vemos la hora entre las asas, o bueno, también por este lateral o por aquí cuando son, lógicamente aquí cuando son I50 y aquí cuando son I10. De manera que la hora, bueno, es relativamente fácil de ver, pero es un poco complicado en cuanto a que no es un reloj centrado en la legibilidad, sino en esa forma curiosa de dar la hora, como es Wandering Hour, pero encima invertido. Ese circulito transparente que veis que se está moviendo, eso es en la parte, en el centro. Ese es el segundero del reloj. Entonces, luego, en cuanto al lumen, lo mejor es que lo veáis en el short que hice. Es bestial el lumen, sobre todo porque, bueno, pues claro, tiene muy buen lumen en todos los números. Entonces, en la oscuridad se ve incluso la hora mejor que de día. Y luego, esos 2 círculos blancos que rodean a las turbinas son también de lumen. Entonces, al girar, pues hace un efecto que es bastante interesante. Y ya finalmente, para terminar el vídeo, porque no me quiero extender mucho, ya que hemos explicado perfectamente estos 3 relojes, quisiera deciros que el siguiente va a ser todavía más loco, el siguiente que va a sacar Radcliffe, porque va a ser una complicación que ya popularizó Christopher Ward con el Christopher Ward Bel Canto, que sería esa complicación de sonería passage o de sonería de paso, es decir, que el reloj tiene o da una campanada a cada hora en punto, y que luego la vimos en un reloj que se presentó en el Gran Premio de Relojería de Ginebra, que era un reloj chino, que era el Lucky Harvey, con esa misma complicación. Era un reloj que copiaba al Atelier Wen y luego tenía esa complicación del bel canto, ¿no? Bueno, pues va a sacar Radcliffe por un precio de aproximadamente unos 1.000 euros,
que sería un poco más alto que sus otros relojes, pero también es una complicación mucho más avanzada, va a sacar bueno, como digo, esa complicación. Tener en cuenta que el Belcanto vale más de 3.000 euros, de hecho más de 3.500, y que el Lucky Harvey valía 1.500, entonces es incluso recortando al precio de una marca china. Va a ser no solo el dial Guilloche con CNC, o es decir, un Guilloche más avanzado que por ejemplo el que podemos ver aquí en el LEDOM, que sería sacado a presión, en este caso es con corte CNC, que me parece una verdadera locura, y además con esa complicación de sonería. Lógicamente, pues calibre modificado como es habitual. Si no me equivoco, creo que iba a estar basado en Miyota 9 y desarrollado por esa misma empresa china que hace modificaciones custom de calibres y que trabaja, bueno, pues codo con Tayeb. Entonces, bueno, lo mostraré porque desde luego, claro que también ese lo voy a comprar para completar mi colección de Radcliffe. Espero que os hayan gustado estos modelos. Yo creo que son bastante interesantes, que aportan, bueno, pues algo distinto, ¿no?, a la relojería habitual, que también desde luego mola, pero estos pues tienen sus características así un poco curiosas, distintas, están muy bien hechos de calidad, son sólidos, funcionan bien y ¿por qué no, verdad? Último detalle final que me acaba de venir a la cabeza, veis que el antirreflectante se mejoró en el Ledom Tourbillon. El cristal no es tan reflectante como en el Ledom normal. Así que, pues desde luego la marca sigue aprendiendo y sigue mejorando. Muchas gracias por ver el vídeo y pues ya nos veremos en el siguiente.